Hola queridos hermanos, bienvenidos a este tiempo de meditar en la palabra del Señor. Bienvenidos a los amigos, bienvenidos a los hermanos de otras congregaciones que también nos acompañan. Sean todos muy bienvenidos y vamos a tener un tiempo para reflexionar en la palabra. Tiempo en el cual nuestro corazón tiene que escuchar la voz de su Espíritu hablándonos y hablándonos para estos tiempos. Por eso he titulado a este mensaje del día de hoy, Tragedia transformada en bendición. Cada día escuchamos noticias, cada día leemos noticias y todo nos habla de que lo que se viene no es muy alentador que se diga. Al contrario, parece que la cosa se va a ir complicando cada vez más. A causa de esta pandemia se ve amenazada la vida, la salud, se ve amenazada la economía y nuestras vidas tal y como las conocemos. Por eso podríamos hablar incluso de una futura tragedia. Y he encontrado en la palabra un caso que me gusta muchísimo, que es en 2 de Crónicas capítulo 20, la vida o una situación donde la tragedia estaba a las puertas de un reino que era el reino del rey Josafat. Esta historia la vamos a encontrar en 2 de Crónicas capítulo 20 y quiero que la vayamos leyendo parte por parte y vamos a ir sacando enseñanzas de cada una de esas partes. El capítulo comienza diciendo de que 3 reinos, 3 ejércitos se habían unido para ir contra Josafat: los amonitas, los moabitas y los meunitas. Estos 3 ejércitos amenazaban al reino de Josafat. Obviamente, cuando Josafat se entera, él siente miedo. Y el sentir miedo no es algo malo. De hecho, es lógico, razonable, es natural que sintamos miedo. Pero el tema está en qué hacemos con ese miedo. Porque el miedo nos puede paralizar, el miedo nos puede dejar sin respuestas y es ahí donde el miedo gana. Afrontar el miedo es un desafío y nosotros vamos a ver aquí que Josafat nos enseña que aún en el miedo él toma buenas decisiones para afrontar la crisis que se viene. Por eso les invito a ir desarrollando este capítulo paso a paso. El primer punto que quiero tratar es tomando las promesas de la palabra. Josafat pone a orar y a ayunar al pueblo. Fue al templo y eleva una oración. Esta acción pareciera que es una forma desesperada de buscar ayuda a Dios, pero no en el caso de Josafat. No es lo primero que se le ocurrió, ni tampoco es una decisión al azar. En su oración, Josafat revela que conocía la palabra y con esta oración se está apoyando en esa palabra. Vamos a leer a partir del versículo 6 al 13 lo que está sucediendo y cómo Josafat lleva su causa delante del Señor. Leámosla juntos. Dice así: dijo: Señor y Dios de nuestros padres, tú eres Dios en los cielos y dominas sobre todos los reinos de las naciones. En tus manos están la fuerza y el poder. No hay quien pueda oponerse a ti. Tú, Dios nuestro, expulsaste de la presencia de tu pueblo Israel a los habitantes de esta tierra y se la diste para siempre a los descendientes de Abraham, tu amigo.
Ellos la han habitado y en ella te han edificado un santuario a tu nombre. Han dicho, si alguna vez nos sobreviene algún mal, o se nos castiga con la espada o la peste o el hambre, nos presentaremos ante este templo y ante ti, pues tu nombre se halla en este templo, y clamaremos a ti por causa de nuestras aflicciones, y tú nos oirás y nos salvarás. Mira ahora a los amonitas y a los moabitas, mira a los del monte de Seir, por cuya tierra no dejaste pasar Israel cuando venía de Egipto. Tú nos apartaste de ellos para que no los destruyamos, y ahora ellos nos pagan tratando de arrojarnos de la tierra que tú nos diste en propiedad. Dios nuestro, ¿acaso no los vas a juzgar? Nosotros no tenemos la fuerza suficiente para enfrentar a ese gran ejército que viene a atacarnos. No sabemos qué hacer, y por eso volvemos a ti nuestra mirada. Todo Judá estaba de pie delante del Señor con sus mujeres y sus hijos. Josafat no solo conoce la historia de su pueblo, sino que conoce la palabra. Él sabe que salieron de Egipto, que pasaron por distintas tierras de otros reinos, y el Señor no les permitió pasar por la tierra de los moabitas ni de los amonitas. Y de esa manera ellos no los destruyeron en ese momento. Es más, les mostraron misericordia. Pero ahora que los moabitas, que los amonitas y que los del monte de Seir se habían fortalecido, ahora vienen a atacarlos. Y Josafat en esta oración le dice, Señor, míralos ahora. Mira lo que están haciendo. Nosotros les perdonamos la vida, no los destruimos en ese momento, pero ahora ellos nos quieren atacar a nosotros y poseer lo que tenemos. Josafat muestra que él era un lector de la historia de su pueblo y un lector de la palabra. Pero también nos muestra que era un lector cuando él trae a su oración las palabras que se dijeron cuando Salomón edificó el templo y lo inauguró. Él se acuerda de lo que el Señor le habló a Salomón. Vamos a leerlo en 2 de Crónicas 7, del 12 al 16, y dice, si yo llego a cerrar los cielos para que no haya lluvia, y si mando a la langosta consumir la tierra, o si envío peste contra mi pueblo, si mi pueblo, sobre el cual se invoca mi nombre, se humilla y ora y busca mi rostro y se aparta de sus malos caminos, yo lo escucharé desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Mis ojos van a estar abiertos y mis oídos van a estar atentos a la oración que se haga en este lugar. Yo he elegido y santificado esta casa para que en ella esté mi nombre siempre. Mis ojos y mi corazón estarán aquí siempre. Josafat trae a colación esta promesa del Señor. Si bien el pueblo en tiempos de Josafat no estaba en pecado, no estaba alejado del Señor, pero igual viene la crisis. Como lo hemos dicho otras veces, la crisis nos puede venir estemos bien con el Señor o estemos mal. No es un factor la crisis que diga si estamos bien o no con el Señor. La crisis puede venirle a los que están bien y a los que están mal. En este momento la crisis le llega a Josafat, un hombre, un rey temeroso de Dios, un hombre, un rey que ha hecho las cosas bien y de todas maneras le viene una crisis. Y por eso él dice, en la palabra yo leí que si nosotros vamos al templo, oramos, nos volvemos a Dios, buscamos a Dios, Él escuchará. Y por eso que en su oración le dice al Señor todo esto, como diciéndole, Señor, vos lo dijiste. Vos dijiste que si nosotros venimos a esta casa, vos escucharías y nos ayudarías. Y Señor, ahora estamos en una situación en que necesitamos que nos escuches,
que necesitamos que tu mano venga sobre nosotros y nos ayudes. Y Él dice unas palabras que podrían sonarnos quizás a los que podamos llegar a seguir a un líder muy chocantes, porque Él dice, Señor, no tenemos fuerzas, y también dice, no sabemos qué hacer. ¿Qué tal si escucháramos esas mismas palabras de quienes nos lideran políticamente? Por ejemplo, el presidente, un gobernador, un intendente. No sé qué hacer. Él estaría mostrando totalmente su vulnerabilidad, pero a la vez, ¿qué pensaríamos? ¿En manos de quién estamos siendo gobernados? Sin embargo, Josafat no está mostrando su vulnerabilidad delante del pueblo y diciendo no sé qué hacer, sino que se lo está diciendo a Dios. Le está diciendo al Señor, Señor, no sabemos qué hacer, no tenemos fuerzas, por eso hemos venido a ti y buscamos tu rostro, volvemos nuestra mirada a ti, Señor. Tú eres el único que nos puede ayudar en esta situación. Y Josafat tomó las decisiones correctas. Él hizo lo que había que hacer. Es un líder que está guiando a su pueblo a la búsqueda del Señor en medio de la crisis. Y por eso quiero en esta hora decirte que el único que nos puede ayudar, hermanos, es nuestro Dios, nuestro Señor. Aun cuando la crisis pueda ser o sonar muy fea, nos pueda abrumar, nos pueda traer miedo, el único que nos puede ayudar en medio de la crisis es el Señor. Aunque podamos llegar a decir con nuestras palabras, no sé qué hacer, no tengo fuerzas, no tengo recursos, no tengo manera de enfrentarlo. Pero allí está el Señor y su palabra dice que si lo buscamos como el pueblo lo buscó, que si volvemos nuestro rostro a Él, que si lo buscamos a Él en oración, clamando, Él va a escuchar. Él escucha. Me gusta mucho cuando el Señor dice a Salomón estas palabras acerca de que Él va a responder. ¿Por qué? Dice. Primero porque dice, mis ojos y mi corazón estarán aquí siempre. Mis ojos y mi corazón estarán aquí siempre. El templo, como dijo el Señor Jesús, es la casa de oración. Y nosotros sabemos que hoy el templo de Dios es la iglesia. No las 4 paredes de un edificio, sino cada uno de nosotros que somos sus hijos y que somos parte de la iglesia. Eso es la iglesia, el cuerpo de personas que formamos a la iglesia. Eso es el templo ahora. Y dice que este templo es casa de oración. Y Dios tiene sus oídos atentos, sus ojos abiertos y su corazón sensible en ese lugar. Me encanta y me emociona saber que el Señor dice que Él tiene sus oídos atentos, sus ojos abiertos y su corazón sensible a lo que en ese lugar se levante como una oración. Josafat, ante la amenaza, fue al lugar correcto. No buscó hacer alianzas con otros pueblos, buscando ejércitos de otras naciones. Fue en busca de Dios, porque le creyó a Dios. Creyó que si Dios decía, oren aquí, yo voy a responder. Y es lo primero que Josafat hace. Pone en ayuno y oración al pueblo y van al templo y le reclama esta promesa a Dios. La clave está siempre, hermanos, en por eso volvemos a ti nuestra mirada. Por eso volvemos a ti nuestra mirada.
Señor, no tenemos a quién ir, pero te buscamos a ti. Lo que has dicho, Señor, si salió de tu boca, es porque vas a ser fiel a eso. Y quiero, hermano, decirte en esta hora que si Dios lo ha dicho, que si Dios lo ha prometido, lo podemos tomar, lo podemos reclamar y decirle, Señor, tú lo has dicho. Es lo que Josafat ha hecho. Señor, tú lo has dicho. Y Señor, queremos que vos actúes. Cuán importante es conocer la palabra de Dios para tomar de sus promesas y orar, hacer oraciones delante del Señor que sean conforme a esa palabra. La respuesta no se hizo esperar y la respuesta llegó inmediatamente. Vamos a leer en 2 Crónicas 20 del 14 al 17. Dice así: Y allí estaba también Jaasiel, levita de los hijos de Asaf, y descendiente en línea directa de Zacarías, Benaías, Segiel, Matanías. En el curso de la reunión, el Espíritu del Señor vino sobre él y dijo: Escúchenme ustedes, habitantes de Judá y de Jerusalén, y escúchame tú, rey Josafat. El Señor les dice: No tengan miedo, ni se amedrenten al ver esta gran multitud, porque esta batalla no la libran ustedes, sino Dios. Mañana, cuando ellos suban por la cuesta de Cis, ustedes caerán sobre ellos. Los encontrarán junto al arroyo, antes del desierto de Jeruel. En este caso, ustedes no tienen por qué pelear. Simplemente quédense quietos y contemplen cómo el Señor los va a salvar. Judá y Jerusalén, no tengan miedo ni se desanimen. Salgan mañana y atáquenlos, que el Señor estará con ustedes. La respuesta no se hizo esperar. ¿Por qué? Porque se hicieron bien las cosas. Porque este líder llevó al pueblo al ayuno y a la oración, a buscar de Dios conforme a la palabra. Y es por eso que en ese lugar los ojos de Dios estaban abiertos y vieron al pueblo y a ese rey. Sus oídos estuvieron atentos y escuchando cada palabra del pueblo y de ese rey. Y su corazón se conmovió al escuchar a este pueblo y a este rey. Y por supuesto que él iba a contestar esa oración. Y la contestó inmediatamente. La contestación del Señor fue: no tengan miedo. Y en resumidas cuentas les dijo: yo voy a pelear por ustedes. Y si Dios pelea por nosotros, hermanos, ¿quién puede contra nosotros? El apóstol Pablo dice: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? O sea, hermano, si Dios pelea por nosotros nuestras batallas, es victoria segura. Es una victoria que la tenemos que celebrar de antemano, como hizo el pueblo después. Si Dios pelea por nosotros, ¿quién contra nosotros? Dios vio, escuchó, su corazón se conmovió y mandó la respuesta, les dijo: ustedes ni siquiera van a tener que pelear. Yo voy a pelear. Yo voy a pelear. Ustedes van a estar quietos y van a ver la libertad que yo les voy a dar. Porque yo voy a pelear, dice el Señor. La palabra vino a través de un levita llamado Jaasiel. Era levita porque venía de la línea de Asaf, aquel levita que compuso cánticos en los salmos.
pero también tenía una parte profética porque era descendiente directo de algunos profetas como Zacarías, Benaías, Yehiel, Matanías. Así que era un sacerdote, un levita, un profeta. Y por medio de él vino la palabra que trajo paz, que trajo tranquilidad, que trajo valor al pueblo. Una palabra que trajo paz en medio de esta tormenta, en medio de esta crisis. Y qué bueno que es que en medio nuestro tengamos muchos Jazieles, hombres y mujeres conectados con la presencia de Dios, conectados con la voz del Espíritu, para que traigan la palabra que estamos necesitando escuchar en medio de las situaciones de crisis, de los problemas, de las tormentas que nos pueda tocar afrontar. Necesitamos que se levanten aquellos Jazieles que traen la voz de Dios en medio de los tiempos y que es la voz de Dios que necesitamos escuchar. Él no se levantó con un consejo. Él no se levantó con una palabra de ánimo simplemente. Él se levantó y habló la palabra del Señor, la palabra que el Espíritu le había dicho. Él se levantó con esa palabra y por esa palabra el pueblo cobró ánimo, se levantó, creyó en esa palabra. Necesitamos muchos Jazieles. Que en este tiempo de crisis, de pandemia, se levanten otros Jazieles dando palabra de Dios al pueblo, dando palabra de Dios a la gente que lo necesita. ¿Serás vos un Jaziel? ¿Seré yo? ¿Seremos todos? ¿Será esta iglesia Jaziel para esta sociedad? Es lo que Dios está diciendo y lo que quiere también. Vamos a seguir leyendo el próximo punto, un tiempo de adoración. Nos encantan los tiempos de adoración. Segunda de Crónicas 20, 18 al 19 dice: y entonces Josafat se inclinó de cara al suelo, lo mismo que todos los de Judá y habitantes de Jerusalén. Se postraron delante del Señor y lo adoraron. Luego se levantaron los levitas, coatitas y coreitas, y a gran voz alabaron al Señor y Dios de Israel. Este es uno de los pasajes que más me gusta de este capítulo. Luego de recibir la palabra, una palabra de Dios, de una palabra que les infundió fuerzas, valor, ellos comenzaron a alabar y adorar. Respondieron en adoración. Primeramente el rey cree la palabra y esta palabra como respuesta provoca adoración de su parte. El rey lo hace, el pueblo lo imita. Pero en medio de ese momento de adoración, allí estaban algunos ministros de alabanza. Y yo siempre me imaginé como diciendo que se miraron entre ellos y dijeron: ¿qué hacemos si nosotros somos ministros de alabanza? Y sacaron sus instrumentos y comenzaron a alabar al Señor, y se levantó una alabanza al Señor tremenda. Yo creo que deben haber estado hasta tarde celebrando y alabando al Señor por la palabra que habían recibido, porque el Señor ya de antemano les estaba diciendo que lo que se venía no iba a ser para mal, porque Él iba a luchar esta guerra, esta batalla. Sigamos avanzando en el pasaje y a este punto le he llamado la victoria. Leemos en 2 de Crónicas 20, 20 al 24 que dice: por la mañana se levantaron y fueron al desierto de Tecoa. Mientras ellos salían, Josafat se puso de pie y dijo: escúchenme, habitantes de Judá y de Jerusalén. Crean en el Señor su Dios y serán invencibles. Crean en sus profetas y obtendrán la victoria. Después de reunirse con el pueblo para ponerse de acuerdo con ellos, Josafat nombró a algunos para que
ataviados con sus vestimentas sagradas, cantaran alabanzas al Señor mientras el ejército salía con sus armas, y decían: demos gloria al Señor, porque su misericordia es eterna. Cuando los cantos de alabanza comenzaron a escucharse, el Señor puso contra los amonitas y moabitas y contra los del monte de Seir las emboscadas que ellos mismos habían tendido contra Judá, y acabaron matándose los unos a los otros. Los amonitas y moabitas atacaron a los del monte de Seir y los mataron hasta acabar con ellos. Y después de eso se volvieron contra sus propios compañeros y los atacaron hasta destruirlos. Cuando los de Judá llegaron a la torre del desierto, dirigieron la mirada hacia el gran ejército y solo vieron cadáveres tendidos en el campo, pues ninguno de ellos había escapado con vida. Esta es una victoria sobrenatural, una victoria que Dios les había prometido y una victoria en la cual el Señor peleó. Israel ni siquiera tuvo que pelear. Israel solamente obedeció. Y hay algunos puntos antes de que el Señor diera la victoria que me gustan considerarlos, que son los siguientes. En primer lugar, un líder que anima y exhorta a tener presente la palabra recibida y a confiar en ella. Josafat se para delante de todos y dice: crean a la palabra, crean a los profetas, crean. Y hermano, necesitamos que cada líder, ya sea de una congregación, ya sea un padre de familia, un ministerio, un líder en todo sentido, pueda exhortar a aquellos que lo siguen a creer en la palabra recibida. Si Dios habló, crean. Josafat lo dijo así: crean en el Señor su Dios y serán invencibles. Crean en sus profetas y obtendrán la victoria. Josafat dijo: crean en Dios, crean en la palabra que nos ha dado y vamos a tener victoria. Esos son los líderes que necesitamos. Los líderes que necesitan las familias, las iglesias, los ministerios. Esos son los líderes que guían y que hacen que el pueblo ponga la mirada donde hay que ponerla. Porque a veces el miedo puede desenfocarnos, pero vemos un líder enfocado en la palabra, enfocado en Dios. También vemos un ejército que se preparó con sus armas para pelear. No es que salieron a mirar simplemente. El ejército se levantó, se preparó, se puso sus armas, se habrá puesto sus corazas, sus ropas de soldados y salieron a pelear. Pero cuando llegaron al lugar de la pelea ya no fue necesario pelear. Dios había peleado por ellos, tal y como les había dicho. Esto no significó falta de fe, porque en la palabra el Señor les había dicho que tenían que salir a pelear, pero que la pelea la iba a hacer Él. Y por último, un constante reconocimiento del Señor en alabanza. Josafat les dice, hizo que los que eran sacerdotes se vistieran con sus ropas sacerdotales. Y también hizo que los músicos y los ministros de alabanza elevaran cánticos al Señor, reconociéndolo al Señor. Y por medio de esta alabanza reconocerle a Él como el único que les podía dar victoria, y lo exaltaron. Qué impresionante es que que Dios se movió cuando las alabanzas comenzaron a sonar. Dios se mueve cuando lo reconocemos. Es el poder de la alabanza. La alabanza es un arma poderosa contra el enemigo. Pero no es porque la alabanza en sí sea poderosa, sino porque a través de la alabanza le damos lugar al Señor para que Él se mueva, para que Él tome lugar y pelee nuestras batallas. Por eso, hermano, nunca dejes de alabar y de adorar al Señor. Nunca dejes de hacerlo. Así sea que estés bien como cuando estés mal. No dejes de alabarlo. No dejes de reconocerlo.
Alaba a Dios en los buenos tiempos, pero alaba a Dios también en los malos tiempos. No dejes de reconocer, no dejes de declarar con las alabanzas su poder, su grandeza. No dejes de hacerlo. Dios va a intervenir en tu problema y va a ser porque vos lo vas a estar declarando con alabanzas. No dejes de alabar al Señor. Por último, vamos a la tragedia transformada en bendición, que es el punto que le da título a este mensaje. Y vamos a leer en 2 Crónicas 20, 25 al 30. Y dice así: Entonces Josafat y su ejército se dieron a la tarea de despojarlos, y entre los cadáveres hallaron muchas riquezas, y vestidos, y alhajas preciosas. Y todo eso lo tomaron para sí. Era tanto el botín de guerra que no se lo podían llevar. Así que durante 3 días estuvieron recogiéndolo. Al cuarto día se juntaron en el valle de Beraca y allí bendijeron al Señor. Por eso el paraje aquel lo llamaron Valle de Beraca. Y hasta el día de hoy lleva ese nombre. Todos los de Judá y de Jerusalén volvieron a Jerusalén llenos de gozo por la alegría de que el Señor los había librado de sus enemigos. Al frente de ellos marchaba Josafat. Se dirigieron al templo del Señor en Jerusalén, entre el sonido de salterios, arpas y trompetas. Y cuando todos los reinos de aquella región supieron que el Señor había peleado contra los enemigos de Israel, cayó sobre ellos el pavor de Dios. Así, el reinado de Josafat tuvo paz, porque su Dios le dio paz por todas partes. Lo que en principio parecía una tragedia, lo que atentaba contra las vidas, contra los recursos, se revierte. Dios lo revierte por su poder y lo transforma en bendición. Lo transforma en bendición. 3 días estuvieron llevando riquezas hacia sus tierras, hacia la ciudad. 3 días acarreando riquezas, recursos. 3 días. En el principio del capítulo, todo parecía que los que iban a quedar despojados iban a ser ellos, que los que iban a acarrear riquezas y recursos iba a ser el enemigo. Sin embargo, Dios revierte la situación y lo que parecía una tragedia lo transforma en bendición, y el pueblo está a 3 días en ese llevar recursos y riquezas, acarreando a la ciudad. Dios lo transformó. Y al cuarto día ellos van a ese valle, que hasta ese momento no tenía el nombre que luego le ponen, el Valle de Beraca. ¿Y saben qué? Beraca significa bendición. Dios cambió el valle de la tragedia por uno de bendición. Y hasta el día de hoy, dice el capítulo aquí, cuando fue escrito, por supuesto, era llamado así, Beraca, bendición. Dios es especialista en cambiar los valles adversos por valles de bendición. Y hay 2 pasajes que me gustaría compartirte donde Dios hace lo mismo. Y dice en el Salmo 84:6, por ejemplo: cuando cruzan por el valle de las lágrimas, cambian su aridez en un manantial al llenar las lluvias los estanques. Cuando cruzan el valle de las lágrimas. El valle de las lágrimas es un valle literal, que es Valle de Baca. Y Baca significa lágrimas, llanto. Pero dice aquí que los que confían en el Señor cruzan por ese valle y lo transforman. Lo transforman en un valle de bendición, en un manantial, en un valle que no les da miedo atravesarlo, al contrario, lo atraviesan porque logran transformar ese valle de lágrimas en un valle de alegría, de gozo, en un valle de bendición.
En Oseas 2:15 dice: allí le devolveré sus viñas, y haré del valle de Acor una puerta de esperanza. Allí volverá a cantar como cuando era joven, como cuando salió de la tierra de Egipto. Aquí el Señor está hablando de este valle que se llama Acor, y el valle de Acor es un valle de aflicción, de tormento, así es la traducción. Sin embargo, el Señor dice que lo cambiará el valle de Acor por una puerta de esperanza. Qué bueno que es Dios, qué bueno que es el Señor. Él cambia los valles por puertas de esperanza, cambia la aflicción, cambia el tormento por puertas de esperanza. Por eso Dios transforma todas las situaciones, la tragedia, en bendición. El pasaje finaliza con una imagen que me encanta. Josafat marchando al frente del pueblo. Josafat guiando al pueblo hasta el templo, en medio de alabanza, de adoración, de fiesta, una celebración al Señor, donde manifiestan de esta manera el agradecimiento porque el Señor los libró. Y yo veo aquí, en este pasaje, la importancia de la alabanza, porque en este pasaje vamos a encontrar que hay alabanza antes, durante y después de la batalla. Antes, declarando la confianza y creyéndole al Señor. Durante, exaltando al Señor y declarando la dependencia de Él. Y después, alabando en agradecimiento y reconocimiento porque Dios cumplió lo que prometió. Y Dios es digno de alabanza y de adoración. El pueblo tuvo bendición, pero además tuvo paz. Queridos hermanos, Dios puede transformar toda tragedia en bendición. Búscalo a Él. Hacé como Josafat, hacé como este pueblo. Reconócelo en todos tus momentos. Reconócelo en todos tus caminos. Reconócelo en todas tus crisis, todos tus problemas, en todos tus valles de aflicción. Y Él los va a transformar. Dios transformará todo valle. Dios hará nuevas todas las cosas y traerá bendición a tu vida, porque eso es lo que el Señor dice en su palabra. Toma esta palabra y el día de la aflicción, orá con esas palabras: Señor, vos has prometido cambiar los valles y yo te creo. Querido hermano, vamos a orar y vamos a dar gracias al Señor por esta palabra y que Él nos la recuerde siempre que la necesitemos. Oremos. Señor amado, en el nombre de Jesús, a ti la gloria, a ti la honra, la alabanza, la adoración. Tú eres grande, tú eres fuerte, tú eres el Dios que no tiene rivales. Tú, Señor, ganas todas las batallas y aún, Señor, peleas por nosotros y en nuestras batallas tú te manifiestas poderoso y ganas y nos traes bendición, aun cuando nosotros podamos pensar que todo es para tragedia. Tú traes bendición siempre y cuando nosotros te busquemos y te entreguemos la causa delante de ti. Gracias te doy, Señor. Te bendigo, Señor. Alabado seas y exáltate, glorifícate, Señor. Gracias te doy. Glorifícate en estos tiempos. Exáltate en estos tiempos. Pelea, Señor, nuestras batallas de estos tiempos. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga, hermano querido. Dios te bendiga, hermana. Iglesia, vamos a confiar al Señor y no dejes de alabar nunca a este Señor. Nos vemos. Adiós.